Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros del cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque, tal como vieron en el título y en la portada de este video, el día de hoy vengo a opinar de el segundo disco de la banda The Jimi Hendrix Experience, que sería el disco Are You Experience, que se publicó a finales de 1967. Bueno, este es el segundo video que le dedico al gran Jimi Hendrix en el canal de Super Chino y también a la banda de Jimi Hendrix Experience, que para mí no necesariamente son lo mismo. Y bueno, de hace muchos años que quería opinar de Are You Experience, de este tremendo disco, y también quería opinar de otros discos de la carrera de Jimi Hendrix, tales como el Electric Ladyland, que también lo hizo con su banda de Jimi Hendrix Experience. Es el último disco de esta banda, de hecho, que hizo con Mitch Mitchell y con Noel Redding, con el Power Trio de Jimi Hendrix Experience. Y también me gustaría opinar de el disco, bueno, uno de los discos póstumos de Jimi Hendrix, que es el de Cry of Love, que es un disco que me encanta. Quiero opinar sí o sí de ese disco en algún momento. Y bueno, hay veces que opino de algunos otros más, porque hay algunos otros discos póstumos de Jimi Hendrix por ahí sueltos. Hay mucho material grabado de él, afortunadamente, tanto de grabaciones de estudio como grabaciones en vivo, covers que hizo, que los covers que hacía Jimi Hendrix eran muy interesantes, porque piensen que, por ejemplo, Hey Joe era un cover, y Hey Joe es una de las canciones más icónicas que Jimi Hendrix interpretó a lo largo de su carrera, y le dio su propio toque y su propio sello. Entonces, cuando digo que Jimi Hendrix hacía covers, son bastante interesantes, he de decirlo, y la mayoría son bastante buenos, y se lo digo, imagínense que se lo digo yo, que yo por lo general no me gusta que las bandas famosas o bandas legendarias hagan tantos covers, pero bueno, de todas formas, el día de hoy quería opinar de este segundo disco de The Jimi Hendrix Experience, que vengo a defenderlo porque de hace muchos años que quería opinar de este disco, que es uno de mis discos favoritos de la vida, y quiero defenderlo porque a mí me pasa algo tanto con The Doors como con The Jimi Hendrix Experience. Miren, a mí con The Doors me gusta más el Strange Days que el debut de The Doors, y con The Jimi Hendrix Experience me gusta más Are You Experience, me gusta más que Axis Voltas Love me gusta más que Are You Experience. Y bueno, no estoy diciendo que Are You Experience sea un mal disco o que está sobrevalorado, para nada. Este disco es muy importante. Este disco cambió para siempre la forma de tocar la guitarra eléctrica, de hecho, y no estoy exagerando. Marcó un antes y un después en la historia del rock y del instrumento de la guitarra eléctrica. Pero, a mí personalmente me gusta más Axis Voltas Love por varios motivos, que los voy a ir exponiendo a lo largo de este video. Por si se lo preguntan, ya opiné en el canal de Super Chino de este disco, del Are You Experience, el disco debut de The Jimi Hendrix Experience, un disco fundamental. Si es que quieren conocer mi opinión de este disco, aquí en las tarjetas y en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a llevar a una lista de reproducción que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino opinando de discos de bandas de rock and roll y de otros estilos también, pero sobre todo de rock, de distintas épocas, bandas clásicas que van desde los 60 hasta la actualidad. Y bueno, les recomiendo mucho que vean esos videos. Entre todos esos videos se encuentra mi opinión de Are You Experience, que opiné de este disco en el 2020. Y bueno, también en esa lista de reproducción pueden encontrar mis opiniones a otros discos que se publicaron también en ese maravilloso año de 1967, que si ustedes me lo preguntan a mí, para mí ese es el mejor año de la historia del rock. La verdad, en mi opinión personal, es uno de mis años favoritos. Por ejemplo, en el canal Martín el Hippie, un amigo mío, hizo la opinión del Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane. Próximamente tengo pensado opinar del Between the Buttons y del Their Satanic Majestic Requests de Sus Majestades Satánicas de Rolling Stones, una de mis bandas favoritas de la vida. También en el canal hace años opiné del The Piper of the Gates of Dawn de Pink Floyd, también del Sgt. Peppers de los Beatles y del Magical Mystery Tour también de los Beatles. También
Hace poco opiné del The Who Sell Out, el tercer disco de los Who que se publicó en 1967. Y bueno, también hay otros discos de 1967 de los cuales todavía no he opinado, como el primer disco de la Velvet Underground o el Forever Changes the Love, entre otros discos. Posiblemente me estoy olvidando de alguno, pero bueno, también Cream lanzó un gran disco en el 67. Pero bueno, básicamente, además de los primeros dos discos de los Doors también, por supuesto. Pero bueno, básicamente 1967 es un gran año y entiendo hasta cierto punto que Axis Voltas Love sea un disco bastante olvidado por la gente, porque además teniendo el debut que se lanzó el mismo año, entiendo que este disco sea bastante olvidado. Pero a mí me duele bastante. ¿Saben por qué? Porque, a ver, para mí Axis Voltas Love es una obra maestra, tiene un total de 13 canciones. Para mí este disco es una obra maestra de principio a fin. Este disco dura como 39 minutos, casi 40, dura menos de 40 minutos o dura justito eso, y para mí tiene una duración perfecta. ¿Y por qué me gusta más que el debut Are You Experience? Por algo muy simple. El problema que tengo con Are You Experience es que siento que este disco es muy desordenado, que esto no fue culpa ni de Jimi Hendrix ni de su banda. El problema con este disco es que existían en los 60, perdón, dos ediciones, que era la edición gringa y la edición británica. Ambas ediciones tenían bastantes diferencias en la lista de canciones, inclusive en la forma en la que empezaban, porque si no mal recuerdo, la versión americana empezaba con Purple Haze, que es el inicio que más me gusta para este disco, y la edición británica empezaba con Foxy Lady, que tampoco está nada mal ese inicio en todo caso, pero me gusta más empezar con Purple Haze, el disco debut de The Jimi Hendrix Experience. Pero bueno, de todas formas, en cualquiera de las dos ediciones, el disco es una obra maestra igual. Eso quiero dejarlo en claro, ¿ok? Y lo dejé en claro en mi opinión de este disco, que hice hace casi 3 años. Pero de todas formas, siempre me pasa con este disco que siento que es desordenado, lamentablemente por eso, porque yo la edición que tiendo a escuchar de Are You Experience es la edición completa, que es una edición que se lanzó en CD hace un par de años, que incluye 17 canciones de este disco, que incluye lados B que se lanzaron en esa época y todo eso, y juntando todas las canciones, tanto de la edición británica como de la estadounidense, como también los lados B, forma un total de 17 canciones de este periodo, del periodo de Are You Experience, ¿ok? Entonces ese es mi problema con Are You Experience, que para mí este no es como un disco como tal verdadero, porque no es un disco que tiene una forma definida, porque hay gente que le gusta más la versión británica, hay gente que le gusta más la versión estadounidense, y a mí me gusta más la versión completa, que dura más de una hora con todos esos 17 temas. Entonces ese es mi problema con este disco, que es desordenado lamentablemente. Como digo, eso no fue ni culpa ni de Hendrix ni de su banda. De hecho, eso era culpa de los sellos discográficos de ese tiempo. Era algo que se hacía mucho en los 60. Se hacía muchísimo eso con los discos de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Who, de los Kings, que habían ediciones británicas y estadounidenses que eran completamente diferentes. A veces tenían portadas distintas. De hecho, la otra edición del disco Are You Experience también tiene otra portada que es menos psicodélica que esta. En fin, todo eso es culpa de los sellos y todo el cuento. Pero lo que me gusta de Axis Voltas Love es que aquí este disco ya no sufrió alteraciones en la lista de canciones por parte de los sellos ya no hicieron eso afortunadamente, y este disco tiene 13 canciones y todos lo recordamos con esas 13 canciones y es un disco más ordenado y compacto, y eso es lo que me gusta de este disco. Para mí este disco es una mejora del primero, porque en este disco Jimi Hendrix ya no tenía nada que demostrar con su talento en la guitarra, evidentemente. Entonces para mí este disco siento que es más como canciones de la banda de Jimi Hendrix Experience. De hecho, aquí hay un tema que es cantado por Noel Reading, de hecho, pero ya llegaremos a eso. Evidentemente el protagonista de este disco y de la banda en Axis Voltas Love sigue siendo el propio Jimi Hendrix, obviamente, por algo la banda se llama Jimi Hendrix Experience, pero Mitch Mitchell y Noel Reading hacen un trabajo espectacular tanto en el bajo como en la batería respectivamente, en todo el disco, y de verdad que este disco para mí nos permite disfrutar de uno de los mejores power trio que hubieron en la historia del rock, que fueron de Jimi Hendrix Experience, que también los podemos disfrutar en Are You Experience y en el Electric Ladyland, que espero en algún futuro opinar de ese tremendo disco doble. Pero bueno, posiblemente Axis Voltas Love sea mi disco favorito de Jimi Hendrix, de todo lo que hizo en su carrera,
y creo que sin duda es mi disco favorito de la banda de Jimi Hendrix Experience, de la banda. De Jimi Hendrix, él como persona tendría que pensarlo más, porque The Cry of Love me gusta casi al mismo nivel que este disco, pero a lo que voy es que para mí Axis Volta's Love es para mí un disco que debería ser igual de valorado que Are You Experience. Lo que pasa es que es el segundo, lamentablemente, y este disco siempre quedó como el segundón, por así decirlo. Más encima se lanzó el mismo año que Are You Experience, solo que a finales de ese año. Entonces es normal que este disco pase desapercibido, lamentablemente, pero estoy seguro que todas las personas que lo han escuchado estarán de acuerdo conmigo en que es tan bueno como el primero, o para muchos es inclusive hasta un poquito mejor. Yo no sé si sea mejor que el debut, pero a modo personal Axis Volta's Love me gusta más y le tengo más cariño como disco completo, como una experiencia. Y bueno, definitivamente es uno de mis discos favoritos de la vida, y a continuación voy a pasar a opinar de cada una de las canciones de esta obra maestra llamada Axis Volta's Love. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, solo me importa estar creando música. Y bueno, el disco Axis Volta's Love empieza con una intro que se llama EXP, no sé cómo se pronuncia en inglés, disculpen, soy muy malo pronunciando letras en inglés, me cuesta, pero bueno, esta intro es bastante divertida, es muy cortita, es bastante extraña, pero es muy divertida. Entiendo el chiste de esta intro, que para mí es bastante curioso que este disco empiece con esta intro tan peculiar, que me pone de buen humor, la verdad. Esta intro sirve sobre todo para conectarla con la segunda canción, que es la primera canción verdadera del disco, que se llama Up From The Skies, que es una canción que me gusta bastante. En esta canción destaca la voz calmada de Jimi Hendrix, también destaca una armónica que se escucha por ahí, y destaca la fabulosa línea de bajo de Noel Redding, que para mí Noel Redding es uno de los mejores bajistas que he escuchado en mi vida, lo digo en serio, y también destaco el gran trabajo de Mitch Mitchell en el hi-hat de la batería. Van a darse cuenta que en todo el disco me la voy a pasar alabando y tirándole flores a Mitch Mitchell como baterista y a Noel Redding como bajista, pero es que de verdad, The Jimi Hendrix Experience como power trio eran una cosa insuperable y eran algo de locos. Eran músicos extremadamente talentosos y virtuosos, y era una exquisitez escuchar en todos los discos que grabaron juntos, los 3 discos de estudio que grabaron juntos. Es una exquisitez escuchar a estos 3 tremendos músicos interactuar entre sí y regalarnos su música. Es impresionante, la verdad. Grandes músicos e instrumentistas. Y bueno, Up From The Skies es un tema más relajado de lo que Hendrix nos acostumbra. Personalmente no me vuela la cabeza esta canción. Para mí el disco pudo haber empezado con otro tema, sinceramente, pero para mí el disco se va poniendo aún mejor ya con las siguientes canciones, sobre todo desde la tercera en adelante. Ahora voy a opinar de esta tercera canción, la cual sería Spanish Castle Magic, que es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de Jimi Hendrix Experience. Me encanta, es un temazo impresionante. También es una de mis canciones preferidas de la carrera de Hendrix individualmente, contando todo lo que hizo en su carrera, ya sea con The Jimi Hendrix Experience o con todo lo que hizo con sus demás proyectos. Y es impresionante el ataque de Mitch Mitchell en la batería, me deja sin aliento. Destaco la gran línea de bajo de Noel Redding, y definitivamente este tema tiene una de las mejores interpretaciones vocales de Hendrix. Destaco el solazo de guitarra, y de verdad que es una verdadera locura escuchar Spanish Castle Magic, que es un tema que me parece pero alucinante de principio a fin. Impresionante, sin palabras. Después continuamos con Wait Until Tomorrow, que es un tema que tiene un estribillo bastante pegajoso con coros agudos acompañando a la voz de Hendrix. Tiene una deliciosa línea de bajo de Noel Redding que la destaco muchísimo, y me gusta mucho este tema, es bastante pegajoso, encuentro yo. Me entretiene. Mi destino musical no se puede refrenar.
continuamos con Ain't No Telling, que tiene un alucinante trabajo de Mitch Mitchell en la batería que me vuela la cabeza, de verdad. Es indescriptible lo que hace Mitch Mitchell en esta canción, que es alucinante, de verdad. Este tema también tiene un magistral trabajo de Hendrix como guitarrista, que es un poco como cliché decirlo tratándose de Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas de la historia de la música, pero de verdad, lo que hace Jimi Hendrix con la guitarra en este tema es de no creer. Es impresionante. La verdad es que es un tema bastante corto pero intenso. Me gusta eso, es directo y me gusta bastante, la verdad. Y bueno, después llegamos a una de las canciones más importantes, no solo del disco, sino también una de las canciones más importantes de toda la carrera de Jimi Hendrix, que sería el tema Little Wing, que es una de las canciones más hermosas que Jimi Hendrix nos regaló en su carrera. Este tema cuenta con una impresionante interpretación de Hendrix en la guitarra, una interpretación muy inspirada, y de verdad que lo que hace Jimi Hendrix con su guitarra en esta canción es un trabajo bello, un trabajo bellísimo, que de hecho es tan así que influenció a John Frusciante a componer el arpegio inicial de Under the Bridge para el Under the Bridge del Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, que John Frusciante, siempre su guitarrista favorito es Jimi Hendrix, es una de sus grandes influencias, y él, escuchando Little Wing, se le ocurrió el arpegio inicial de Under the Bridge, y después ese arpegio lo conectaron con la letra que había escrito Anthony Kiedis, y así nació Under the Bridge, una de las canciones más hermosas del rock de los 90 y una de las canciones más importantes en la carrera de los Red Hot Chili Peppers, que por si se lo preguntan, a mí me encantan los Red Hot Chili Peppers, una de las bandas favoritas de mi vida, sin duda alguna. Pero bueno, lejos de eso, la verdad es que Little Wing es una canción hermosa, es impresionante. De verdad que lo que hace Hendrix con su guitarra es un trabajo brillante que toca el cielo y las estrellas, y es perfección pura. O sea, de verdad que me emociona mucho escuchar y hablar también de Little Wing, porque es una de las canciones más conmovedoras que Jimi Hendrix jamás nos presentó en su carrera. Después continuamos con If Six Was Nine, creo que así se pronuncia, que bueno, es un tema que tiene un muy buen riff de guitarra principal. Yo lo siento casi como un jam, a pesar de que sí tiene una letra, pero siento que aquí Hendrix experimenta con los sonidos de su guitarra e incluso con los sonidos de su propia voz. Y la verdad es que este tema tiene un espectacular trabajo de Mitch Mitchell en la batería que me deja sin aliento. Hay un momento específico en el cual Mitch Mitchell como que empieza a tocar muy rápido, y como que destaca porque todos los demás están como en silencio, o bueno, Hendrix está tocando un riff bastante lento, y ahí Mitch Mitchell destaca y lo escuchamos con mucha claridad, y es impresionante ese momento, me alucina, me vuela la cabeza. De verdad que Mitch Mitchell es uno de mis bateristas favoritos de la vida, lo admiro muchísimo, que en paz descanse. Y bueno, Mitch Mitchell para mí uno de los mejores bateristas de la historia del rock, y para mí debería ser más valorado. Es considerado un gran baterista, pero para mí debería ser tan valorado como, no sé, como John Bonham de Led Zeppelin, por ejemplo. Pero bueno, que en paz descanse tanto Mitch Mitchell como John Bonham, dos tremendos bateristas. Y bueno, por si se lo preguntan, también he opinado de discos de Led Zeppelin en el canal de Super Chino, así es. También pueden ver mis opiniones a los discos, no a todos, pero a la mayoría de los discos de Led Zeppelin en el canal de Super Chino, en la lista de reproducción que les dejé aquí en las tarjetas y en la descripción, ¿ok? Para que lo vean. Para los que les guste Led Zeppelin, he opinado de la mayoría de los discos de ellos en el canal de Super Chino, ¿ok? Espero que les gusten mucho esos videos, por cierto. Pero bueno, de todas formas, continuamos con el tema You Got Me Floating, que es un temazo impresionante. Es una de mis canciones favoritas de este disco. Cuenta con una de las mejores interpretaciones vocales de Hendrix, además de que este tema cuenta con una exquisita metamorfosis entre la deliciosa línea de bajo de Noel Reading, y la precisión y la potencia de Mitch Mitchell en la batería con la guitarra de Hendrix. O sea, los tres músicos, Jimi Hendrix, Mitch Mitchell y Noel Reading, se metamorfosean de una manera impresionante e indescriptible en You Got Me Floating. Definitivamente es una de mis canciones favoritas de la banda de Jimi Hendrix Experience, y es uno de mis momentos favoritos de este disco, Axis Voltas Love. Mientras espero sentada en mi castillo de cristal,
Siento el ardor del espacio infernal. El dolor es tan frío que podrás ver las tetas calientes en mis labios verdes. Espero su llegada. Estoy muy preocupada. Bueno, para mí, desde You Got Me Floating en adelante, para mí todos los temas que vienen del disco son pero temazos impresionantes. De hecho, es más, me gusta mucho más el lado B de este disco que el lado A. Y bueno, después de You Got Me Floating, continuamos con una de las canciones más hermosas que Jimi Hendrix jamás nos presentó en toda su carrera musical, que es el tema Castle Made of Sand, que la verdad es que es una de mis canciones favoritas del disco y de toda la carrera de Hendrix. Aquí Hendrix nos regala una de sus más hermosas e impecables interpretaciones vocales, y me encanta. Es una muy buena composición. Me encanta el sonido de la guitarra al final que se diluye. Es un sonido que siempre se me quedó muy grabado y de verdad que Castle Made of Sand es una belleza absoluta. Después continuamos con una de mis canciones favoritas de la vida, que también debo decir que es una de mis canciones favoritas especialmente de la década de los 60, que es el tema She's So Fine, que este tema es compuesto y cantado por Noel Reading. Esta canción me parece increíble, es una canción que es diferente, podríamos decir, a lo que The Jimi Hendrix Experience nos tenían acostumbrado en ese tiempo. Para mí, bueno, evidentemente Jimi Hendrix era el principal de la banda, era el protagonista, por algo la banda se llama The Jimi Hendrix Experience. ¿Para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Sin embargo, me habría gustado mucho que Jimi Hendrix le hubiera dado un poco más de espacio a Noel Reading para meter canciones. Un poco, tampoco tanto, un poco. Porque tanto en Axis Voltas Love como en Electric Ladyland, Noel Reading aporta un tema a ambos discos. Y para mí, Noel Reading pudo haber aportado unos 2 o 3 máximo de temas en los discos de The Jimi Hendrix Experience. Y bueno, posiblemente pudieran haber salido otros temazos, quién sabe. Pero bueno, el único tema que Noel Reading aporta a este disco en composición y que canta específicamente es este, She's So Fine, que este tema me parece fabuloso, me encanta. La verdad es que es un tema impresionante, la encuentro una increíble composición que es interpretada magistralmente por los 3 músicos. Cuenta con una gran interpretación vocal de Noel Reading y los coros que lo acompañan me gustan bastante. Definitivamente la voz de Noel Reading era ideal para esta canción, le queda muy bien su voz al estilo de este tema. Y bueno, me encanta la deliciosa línea de bajo de justamente Noel Reading. Y para mí Hendrix aquí se luce también porque aporta arreglos exquisitos con su guitarra, que son alucinantes y dotan al tema de una exquisitez indescriptible y me encanta. Y como que Jimi Hendrix intenta robarse la canción con esos arreglos como guitarrista, porque no canta nada en esta canción, pero trata de robar el protagonismo a Noel Reading con su gran trabajo en la guitarra. Es como una competencia amistosa, como un tú a tú. Me gusta mucho eso, se nota eso, interpretativamente hablando. Y la verdad es que los arreglos de Jimi Hendrix en este tema en la guitarra son de muy buen gusto, me encantan. Pero para mí el que se roba la canción por completo es Mitch Mitchell, tengo que decirlo. O sea, lo que hace con la batería en este tema es alucinante y me deja sin aliento. Pero de verdad es impresionante lo que hace Mitch Mitchell con su batería en este tema. Este tema para mí tiene una de las interpretaciones en batería y ejecuciones en batería más impresionantes, alucinantes y apoteósicas que he escuchado en mi vida. No estoy exagerando. Que en paz descanse Mitch Mitchell, en top 5 de mis 5 bateristas favoritos de la vida, sin duda alguna. Que en paz descanse Mitch Mitchell, un músico espectacular. She's So Fine, sin duda alguna, está en mi top 3 de mis canciones favoritas de este disco, Axis Voltas Love, y es una de mis canciones favoritas de los 60 y de mi vida, sin duda alguna. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y bueno, les dije que el lado B de Axis Voltas Love me gusta aún más que el lado A. Y bueno, de aquí en adelante voy a puro alabar el disco, acostúmbrense,
porque de hecho de la canción de la que voy a hablar ahora también es una de mis canciones favoritas, no solo de toda la carrera de Jimi Hendrix, sino también que es una de mis canciones favoritas de mi vida, se lo juro, que es One Rainy Wish. Impresionante esta canción, sin palabras, de verdad que es una de las canciones más hermosas que he escuchado en mi vida, se lo juro. Cada vez que escucho esta canción me siento en un campo de flores, se lo juro. Me siento como si estuviera acostado en un campo de flores, con muchos hippies alrededor. Yo no soy hippie, pero como estamos en los 60 me lo imagino con muchos hippies. Y me imagino, no sé, algo esotérico, no sé, es hermoso, es hermoso. Para mí esta es una de las canciones más hermosas de los 60, lo digo en serio. Debería ser mucho más valorada esta canción en mi opinión. Y de verdad que este tema no solo tiene una brillante y hermosa interpretación vocal de Jimi Hendrix, sino que también este tema realmente es una conmovedora composición, muy bien compuesta, que me relaja, la verdad, y es impresionante la interpretación vocal de Jimi Hendrix que me conmueve, realmente me toca el corazón, y la verdad es que este tema me produce una sensación de paz indescriptible, es hermoso este tema, y hay momentos en los que este tema se pone más rockero y agresivo, pero después vuelve a la calma, lo cual me gusta porque para mí este tema yo lo encuentro bastante parecido también con May This Be Love, si no me equivoco así se llamaba, que es el quinto tema de el Are You Experience, perdón, el disco debut de The Jimi Hendrix Experience, que es una de mis canciones favoritas también de Jimi Hendrix y de mi vida. Y también encuentro que estos dos temas también se parecen a Drifting, que la escucharíamos años después en el The Cry of Love. Para mí estas tres canciones, One Rainy Witch, May This Be Love y Drifting, para mí estas tres canciones como que es un estilo de canciones que hacía Jimi Hendrix que es como calma, es como paz, como que Jimi Hendrix de repente sentía la necesidad de componer canciones pacíficas en el sentido como de la atmósfera musical, canciones pacíficas, esotéricas, que te relajan, y eso es lo que produce One Rainy Wish en mí. Es una de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta esta faceta de Jimi Hendrix. Y debo decir que, a ver, es cierto que Jimi Hendrix no es uno de los mejores cantantes de la historia de la música. Creo que no lo es, la verdad. Pero tengo que decir algo. A mí me encanta, pero insisto, me encanta la forma de cantar de Jimi Hendrix. Porque, a ver, Jimi Hendrix no era un gran cantante, hay que reconocerlo. Pero sí era un gran intérprete. Un gran intérprete de su voz, y la verdad es que me encanta que Jimi Hendrix cante de esa manera. Él siempre era muy crítico con su voz, él encontraba que su mayor falencia artística era su voz, él encontraba que podía cantar mucho mejor. Obviamente él era consciente de que era un tremendo guitarrista, pero él siempre como que le avergonzaba su voz, podríamos decir, según tengo entendido. Y bueno, como digo, no, yo creo que Jimi Hendrix no necesariamente es uno de los mejores cantantes de la historia de la música, pero a mí me encanta su voz. Es más, inclusive para que vean lo mucho que me encanta la voz de Hendrix. Yo sé que Freddie Mercury canta 1000 veces mejor que Jimi Hendrix como cantante, pero a modo personal hay veces que me gusta más cómo canta Jimi Hendrix que Freddie Mercury. Imagínense lo que les estoy diciendo. Y todos mis respetos para Freddie Mercury. Queen es una de las bandas favoritas de mi vida, no tengan duda de eso. He opinado de casi todos los discos de Queen en el canal de Super Chino y no quiero comparar a Freddie Mercury con Jimi Hendrix porque nada que ver. Los dos son grandes en sus respectivas bandas, pero a lo que voy es que lo uso como ejemplo para que se den una idea de que inclusive un gran cantante como Freddie Mercury, por más bien que cante y por más que sea una de las mejores voces, si no es que la mejor voz de la historia de la música, a mí me gusta más como canta Jimi Hendrix, por momentos, para que se den una idea. Porque siento que Jimi Hendrix tenía una voz muy calmada, que funcionaba sobre todo muy bien en este tipo de canciones en específico, este tipo de canciones calmadas y pacíficas y esotéricas que te relajan. Para mí esa faceta de Jimi Hendrix de cantar calmado le funcionaba muy bien y su voz es exquisita y para mí su voz era perfecta también para el estilo de canciones que hacía, porque Jimi Hendrix con su guitarra la hacía chillar, la hacía llorar, la hacía gritar, la hacía rugir. Era como si la guitarra de Hendrix hablara y te hacía sentir.
y te hacía moverte también. Entonces la guitarra de Jimi Hendrix y lo que él hacía con la guitarra expresa tanto que para mí su voz tenía que ser como más plana y más relajada y no tan grandilocuente. Por ejemplo, imagínense una canción de The Jimi Hendrix Experience con la guitarra de Hendrix y con Noel Reading y con Mitch Mitchell, pero no cantada por Hendrix, sino que cantada por Freddie Mercury. Sería horrible, seamos sinceros. ¿Por qué sería horrible? No porque Freddie Mercury cante mal, todo lo contrario. Para mí él es el mejor cantante de la historia de la música, sino porque esa forma de cantar de Jimi Hendrix no queda nada bien con el estilo de Jimi Hendrix Experience y con la guitarra, con la forma de tocar la guitarra, perdón, de Jimi Hendrix. Me explico, cada cosa en su lugar. Por eso es que yo siento que la voz de Jimi Hendrix, a pesar de no ser perfecta, y a pesar de que él posiblemente pudo haber sido mejor cantante, para mí su voz era ideal para el estilo que él proponía. Y para mí su voz convivía perfectamente con su trabajo en la guitarra, como que no desempataba, como que su voz conversaba perfectamente con su guitarra, que su guitarra era lo principal prácticamente en casi todos los proyectos que hizo en su vida. Así que bueno, eso quería aclarar de Jimi Hendrix como cantante, que Jimi Hendrix tiene una de mis voces favoritas de la historia de la música, a pesar de que soy consciente de que hay cantantes mucho mejores que él. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Y bueno, continuamos con una canción bastante rockera que para mí queda muy bien situada en el disco, porque si One Rainy Witch era pura paz y era relajación absoluta y era un viaje casi esotérico y espiritual, pues Little Miss Lover es todo lo contrario, es un tema completamente rockero, brutal, agresivo. Es una de mis canciones favoritas de Hendrix. Tiene una brutal base rítmica por parte de Reading en el bajo y de Mitch Mitchell en la batería. Es impresionante lo que hacen los dos con sus respectivos instrumentos y cómo se metamorfosean para crear esa exquisita base rítmica. Y me encantan los exquisitos aportes y arreglos de Hendrix en la guitarra. En Little Miss Lover es impresionante lo que hace y cuenta con una muy buena interpretación vocal de Hendrix, por cierto, que me gusta bastante a modo personal, lo que les había comentado hace un par de minutos. Y en este tema, en Little Miss Lover, Jimi Hendrix canta más agresivo de lo que nos acostumbra, obviamente para que tenga más sentido con el estilo de la canción y con lo agresiva y pesada que es. Y bueno, finalmente llegamos a Voltas Love, que es la última canción del disco Axis Voltas Love, que le da nombre hasta cierto sentido, que bueno, la mejor canción de este disco posiblemente sí. Mi canción favorita de este disco, yo creo que sí también, es que esta canción, no sé qué decir de este tema. Este tema es una obra maestra, lo digo en serio. Es uno de los mejores finales que he escuchado en un disco en toda mi vida. Se lo juro, amigas y super rockeros del cómic, yo en mi vida tengo 17 años, soy muy joven, me falta muchos discos por escuchar de muchas bandas y artistas maravillosos, pero en mi vida he escuchado más de 200 discos, para que se den una idea, hasta el momento. Y en esos más de 200 discos que he escuchado, creo que muy pocas veces he escuchado un final tan impresionante y tan grandilocuente como Voltas Love, que es un final que cierra con broche de oro, es un final por todo lo alto, es un tema que para mí lo tiene todo. Para mí esta canción es top 5 de las mejores canciones que Jimi Hendrix hizo en toda su carrera. Para mí esta canción debería ser muchísimo más valorada. Esta canción me gusta mucho más, por ejemplo, que, qué sé yo, que Hey Joe, que algunas canciones de Electric Ladyland, que son muy mencionadas por lo general. Este tema me gusta mucho más que varias canciones de ese disco. En fin, este tema, Voltas Love, me gusta mucho más que varias canciones de Jimi Hendrix que tienden a ser más valoradas que esta. Y bueno, la verdad es que me encanta este tema. Es impresionante, es una composición perfecta, tiene una apasionada interpretación vocal de Hendrix y para mí tiene uno de los mejores trabajos en guitarra eléctrica que jamás he escuchado en la historia de la música, lo digo en serio, no estoy exagerando, y es celestial, es inigualable, insuperable y al final tiene un solazo de guitarra que es uno de los mejores
solos de guitarra que he escuchado en mi vida que impresionante, o sea, brutal. Para mí este tema es algo fuera de este mundo, en serio, lo digo en serio. Para mí algo fuera de este mundo es Polta's Love. Para mí esa canción es fuera de este mundo y si alguien me dice que es la mejor canción que Jimi Hendrix hizo en toda su carrera, yo no se lo voy a discutir, porque para mí esta canción debería estar en un top 10 de las mejores canciones que Hendrix hizo en su carrera y yo la incluiría inclusive hasta en un top 5 de mis favoritas inclusive. Esta canción me encanta, es impresionante y no había mejor forma de terminar este disco, no había mejor forma de terminar esta obra maestra llamada Axis Voltas Love, que para mí es un disco prácticamente perfecto de principio a fin. Me hubiera gustado que hubiera tenido un inicio más potente, por ejemplo, si este disco hubiera empezado como el anterior con Purple Haze, con Foxy Lady, me muero, pero bueno, de todas formas, como decían los Rolling Stones, no siempre puedes obtener lo que quieres, así que no pasa nada. You can always get what you want. Así que no pasa nada. Para mí, a pesar de que el inicio de este disco no es tan impresionante, incluyo las dos canciones, tanto el intro que me gusta, como el segundo tema, Up From The Skies. A pesar de que ambos temas para mí no son una gran forma de comenzar necesariamente, para mí todo el resto del disco lo compensa, así que no hay problema. No me quejo. Para mí, Axis Voltas Love debería ser tan valorado como Are You Experience. Y para mí, este perfectamente podría tratarse de mi disco favorito de Jimi Hendrix. Sin ningún problema. Es uno de mis discos favoritos de la vida. Y de verdad que a este disco yo le tengo mucho cariño y lo defiendo a capa y espada hasta la muerte. Ando como loco, 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 ando. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberlo visto completo. Tengo pensado seguir opinando de discos tanto de The Jimi Hendrix Experience, que de estudio nos falta solamente uno, que sería el disco doble, el Electric Ladyland, el legendario Electric Ladyland. Y bueno, de Jimi Hendrix, fuera de Jimi Hendrix Experience, también me gustaría opinar de The Cry of Love. Y también me gustaría opinar de Band of Gypsies también, ese disco en vivo que es bastante interesante. Y bueno, tengo pensado seguir opinando de Jimi Hendrix en el canal, porque es uno de mis músicos favoritos de la vida, que he opinado muy poco de él en el canal de Super Chino, siento yo. Y bueno, uno de los discos de él de los cuales más quería opinar era este, Axis Voltas Love. Así que he saldado una deuda que tenía conmigo mismo. Pero bueno, muchas gracias por ver. Les recomiendo que vean los videos de opiniones que he hecho a discos musicales aquí en el canal a lo largo de los años. Y les invito a que también vean los siguientes videos que publicaré. Si es primera vez que ven uno de mis videos, por favor suscríbanse. Y bueno, también en el canal de Super Chino yo subo canciones compuestas por mí e interpretadas por los remake. Yo toco guitarra, canto, toco un poco de piano a veces y bueno, compongo estas canciones y las interpreto junto a Judith, que me acompaña en el pandero. Juntos somos los remake. Y bueno, les dejaré aquí en las tarjetas y en la descripción una lista de reproducción que incluye todas las canciones que hemos publicado hasta el momento. La mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros que espero que les gusten mucho. Y la mayoría de estas canciones también forman parte de los primeros dos discos que hemos publicado los remake. El primero es Maqueta Super Chino 1, que lo publicamos completo el 29 de mayo de 2021. Este disco dura 36 minutos, tiene 10 canciones más un instrumental y nuestro segundo disco se publicó el 20 de enero de 2023 y se llama Maqueta Super Chino 2 Carlitos. Este disco dura 34 minutos y tiene un total de 9 canciones y este disco está estructurado como si fuera un vinilo, en lado A y lado B. Está dividido en lado A y lado B. El lado A incluye 5 canciones que los remake publicamos entre 2021 y 2022 y el lado B incluye el Carlitos Medley, que es una ópera rock conceptual que compuse, que trata sobre un personaje que inventé que se llama Carlitos, que es un guitarrista de la década de los 60. Esta historia se ambienta en 1966, obviamente es todo ficticio. Y bueno, cuento la historia de Carlitos a lo largo de 4 canciones. Estas 4 canciones serían Ando como loco, Un día en la cárcel es lo peor, El mejor día de mi vida y Vivir la esencia del rock and roll.
Tanto Ando como Loco como Un día en la cárcel es lo peor, toqué fragmentos de esas canciones a lo largo del video. Y bueno, el resto de los fragmentos que toqué son de otras canciones también. Así que bueno, pueden encontrar esas canciones completas que toqué, esos fragmentos, pueden escucharlas completas en estos ambos discos de los remake y también en la lista de reproducción que incluye las canciones separadas que les seguí aquí en las tarjetas y en la descripción, ¿ok? Así que bueno, eso sería. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Amor y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.